Bueno, sean de nuevo mis estimados estudiantes bienvenidos. Bienvenidos a esta serie de videos que estamos realizando y que tienen como objetivo principal pues llevar el mensaje del curso Química Orgánica 4. Recuerde que estamos en el tema análisis retrosintético. Hoy la secuencia 6B. Llevamos una secuencia importante, señores estudiantes. Algunos documentos para lectura están en la plataforma Cintia de la universidad. Es importante entonces que los lean, es importante que los analicen para tener los fundamentos, para poder ir entendiendo cada vez más esta temática. En la secuencia 6A hablábamos de la retrosíntesis. ¿De la retrosíntesis de quién? De la retrosíntesis de esta molécula que es nuestra molécula objetivo. Y propusimos un mecanismo mediante el cual llegamos a moléculas menos complejas, para a partir de allí obtener la síntesis de ese compuesto. Si ustedes revisan esa secuencia, ese video 6A, van a encontrar que al final encontramos, o la propuesta era partir del benceno. El benceno pues está involucrado en esta molécula objetivo. Y decíamos que recomendábamos que se partiera del benceno a partir de una reacción de bromación empleando tribromuro de aluminio dentro del gran tema de las reacciones de Friedel-Crafts y de sustitución electrofílica aromática. Cuando el benceno lo tratamos entonces con bromo en presencia de ese ácido de Lewis, obtenemos el bromobenceno, o mejor, uno de los compuestos obtenidos será el bromobenceno, que es el que nosotros necesitamos. Y ese bromobenceno lo vamos a tratar con los reactivos de Grignard: magnesio, éter anhidro y yodo, para obtener entonces, en este caso específico, el compuesto puede ser aquí el bromuro de fenilmagnesio, insisto, cuya característica principal es que ese carbono entonces tiene una reactividad nucleofílica. Bueno, y en ese sentido entonces vemos cómo podemos obtener un compuesto con la reactividad que necesitamos para incorporar posteriormente esos grupos fenilos. Recuerde que son dos grupos fenilos, son dos grupos los que están entonces participando en esa reacción, ¿no? Entonces podemos hablar de dos grupos fenilos. Alguien me colocó en el chat algunas consideraciones y yo le respondí que es importante, como he repetido, las secuencias B, los videos 6B, los B en la síntesis basada en los videos con el mismo número, pero A y A es la retrosíntesis. En esa retrosíntesis es que nos estamos basando para proponer estas rutas de síntesis. Bueno, pero nos falta entonces la parte oxigenada. Revisando la retrosíntesis, habíamos escrito allí entonces, habíamos llegado a que al hacer las correspondientes desconexiones, si ustedes revisan, llegábamos a un dieno, el butadieno en este caso, y a un dienófilo. Para el caso el propenoato de etilo. Y cuando se dé esa reacción, cuando esa reacción ocurra,
Esa reacción entonces es una reacción ¿de quién? Es una reacción de Diels-Alder. Reacción de Diels-Alder. Por favor, repasarla. Reacción de Diels-Alder. ¿Qué ocurre entre un dieno y un dienófilo? Entonces ocurre allí una adición, sigue reaccionando y los electrones entonces se siguen moviendo para formar ya el ciclo, Es una reacción de cicloadición. ¿Cierto? De tal forma, vamos a prolongar un poco más esta flechita. De tal forma que cuando esa reacción ocurra, escribirlo por acá, cuando esa reacción ocurra entre el bromuro de fenilmagnesio y ya el compuesto como tal formado, este carbono es electrofílico, el compuesto oxigenado formado como tal, el ciclohexilmetanoato de etilo, pues lo que reaccionará allí es una adición nucleofílica sobre el carbono carbonílico con su correspondiente deslocalización electrónica. Recuerden, esto es una adición nucleofílica, adición nucleofílica del carbono, del bromuro de fenilmagnesio sobre el carbono carbonílico, que es de naturaleza electrofílica. Bueno, ¿qué pasa allí? Entonces vamos a escribir lo que va a pasar en primera instancia. La deslocalización electrónica nos lleva a que coloquemos esa estructura, ubicamos el fenil y ubicamos el O-etil, ¿no? En este momento, esta estructura puede volver, esos electrones pueden volver a formar el doble enlace, se regenera el doble enlace. ¿Y por qué se regenera? Porque unido a este carbono hay un buen grupo saliente, que es el etóxido, y por supuesto entonces se desprende de la reacción. ¿Y qué va a quedar? ¿Qué se va a formar? Pues allí lo que se va a formar es ese grupo carbonilo, que ya unido a él aparece el grupo fenilo, ¿no? el benceno como tal allí unido. Comparemos dónde vamos y la molécula objetivo. Tenemos el ciclo del ciclohexil y un benceno, un fenil mejor. Pero recordemos que aquí reaccionó una sola molécula, se adicionó nucleofílicamente una sola molécula del bromuro de fenilmagnesio. Hay otra molécula que es entonces la que entra en la siguiente etapa de la reacción, ¿cierto? La otra molécula del Grignard, del bromuro de fenilmagnesio, este carbono carbonílico electrófilo, el carbono del Grignard nucleófilo, de nuevo la misma reacción, una adición nucleofílica sobre ese carbono, una deslocalización electrónica. ¿Y qué va a pasar entonces? Lo que va a pasar allí es que justamente entonces se unió la otra molécula de benceno que necesitamos. No se vayan ustedes a confundir, es un alcóxido como tal, y al comparar esta estructura
con la molécula objetivo, pues lo único que nos resta es adicionar algunas gotitas de ácido lentamente, en la práctica midiendo muy bien el pH para protonar ese oxígeno y llegar a la molécula objetivo. De esa manera hemos desarrollado una ruta de síntesis basada en el proceso de retrosíntesis para obtener la molécula como tal: difenil ciclohexil metanol. Recuerden, apreciados estudiantes, estamos en la secuencia o en el video 6B. Repito, cada secuencia viene la parte A, la parte B. La parte A es la retrosíntesis, la parte B la síntesis basada en la retrosíntesis, y además en la plataforma Cintia de la universidad están allí, he colgado algunos documentos muy importantes para que por favor los lean y para que sigan ese proceso que allí se describe, con el único propósito de que entendamos la importancia de la retrosíntesis en la construcción de rutas de síntesis para moléculas orgánicas. Gracias y buena salud.